Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El programa se transmite, como lo saben ustedes, todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del martes. Antes que otra cosa, quiero presentar a Jenny Sánchez Mazariegos, con quien pensamos ofrecerles un ameno programa en esta noche del lunes 27 de julio. Estamos por concluir el séptimo mes. Como siempre, unos saludos de rigor. En primer lugar, a Daisy Villatoro y Juan Manuel Ulloa en Ciguatepeque, al buen amigo, fino amigo, doctor Ramón Boquín en Tegucigalpa, a Francisco Flores y Sandra Hernández, a la colega Litza Solís y su linda hija, a Floridalma Morales y su familia, a los amigos Franklin Lamelas y Aida Lamelas, finalmente a Elvis Flores Carías y los suyos. No sé si tiene usted algún saludo que hacer, porque lo contrario vamos al sorteo correspondiente al programa anterior. Recordarán que nosotros preguntábamos en qué gobierno y en qué fecha se había institucionalizado el Día del Empire en el país. Solo hubo un acierto, cercano acierto, pero esta persona, cuyo número telefónico va a mostrarles Jenny para las cámaras, se lleva el texto de Tragedias Griegas, Esquilo, Sófocles, Eurípides, en un solo volumen, que es lo que nosotros ofrecimos el lunes pasado. Véanlo ustedes ahí. El número es 9803-3271. 9803-3271. Y ya que estamos hablando de teléfonos, hubo un teléfono del cual nos hicieron una corrección, porque confieso que me equivoqué cuando hablé de que el 20 era el Día de la Hondureñidad. No lo es el 14 de julio. Lo que ocurre es que lo confundí con el cese de las hostilidades entre Honduras y El Salvador en 1969. Gracias por la corrección. Y para esta noche queremos ofrecerles la clave del arma palabra de hoy. Está sencillo, por cierto. Vean ustedes la clave del arma palabra. La clave es clacha. Clacha. Pista número 1. Es animal mamífero y carnívoro que suele alimentarse de carroña. Muy bien. Pista 2. El término procede del francés. La 3 es un sustantivo epíceno. Epiceno. Y la pista 4 fue el seudónimo de un presunto terrorista internacional. Por cierto, que es el título de la novela de Frederick Forsyth, un autor estadounidense muy ducho en estas obras de suspenso, que fue inclusive la novela llevada al cine. Esa es una extra. Vean el premio que les tenemos para hoy. Ideas acerca de la educación de José Cecilio del Valle. En el programa anterior les dijimos que nos parecía mal construido el título, porque parece que se refiere a la formación académica de don José del Valle, y no, es lo que don José Cecilio del Valle pensaba acerca de la educación. El hombre, el prócer, era un hombre obsesionado con el problema educativo, y ahí está todo lo que ustedes puedan querer o desear sobre sus ideas acerca de la educación. El libro es del doctor Oscar Soriano y se lo lleva quien nos arme la palabra de esta noche. Esta noche, para esta fecha, hay una efeméride literaria importante, porque un 27 de julio, pero de 1824, nació en Francia, en París, Alejandro Dumas hijo, sobre el cual podemos decir unos cuatro datos, ofrecer unos cuatro datos, Jenny. Así es, Alejandro Dumas hijo, un dramaturgo y novelista francés, hijo de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas hijo es uno de los, se considera para el tiempo como
fundador de las obras morales, ya que en sus obras se presentan casos de la vida real, como la infidelidad conyugal y la prostitución. Su obra más destacada es La Dama de las Camelias, publicada en 1848, que es una historia con un hecho real de él, del mismo, que un romance que tuvo con una cortesana, con Madame Duplessis. Duplessis. Con Madame Duplessis, que le sirvió de modelo para la Margarita Gautier de La Dama de las Camelias, que para mí es la obra más importante de Dumas hijo. Dumas padre famoso por Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Vizconde de Bragelonne, El Conde de Montecristo, y paro de contar. Pero Dumas hijo creó esta joyita romántica que luego se musicalizó en una ópera que se tituló La Traviata de Giuseppe Verdi. Este es el efemérides de esta noche. Con esto vamos a la primera pausa en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. No nos cambien, que regresaremos en unos segundos. Continuamos en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como siempre, arrancamos el segundo segmento con la palabrota de hoy, que es muy curiosa, por cierto, en esta ocasión. La palabrota de hoy es Shakira. Shakira. ¿Qué significa Shakira, Jenny? Palabra de origen americano que tiene 3 acepciones. 1, conjunto de cuentas, avalorios, etcétera, de distintas materias que llevan los españoles para vender a los indígenas americanos. 2, sarta, collar, brazalete, hecho con cuentas, avalorios, conchas, etcétera, usado como adorno. Y 3, en Panamá es cuello postizo como adorno femenino y hecho con avalorios de distintos colores. Claro, la famosa cantante, la mujer de Piqué, lo único que hizo fue cambiar en Shakira la S, la C por S y la Q por K, Shakira. Pero yo no tenía la menor idea que eso significaba hasta que alguien me lo preguntó, que de dónde venía el nombre de Shakira. Y buscando el motivo del interrogante, me topé con esta palabra, Shakira, que es el conjunto de cuentas, avalorios, etcétera, que los españoles traían para vender a los indígenas americanos. O sea que no los regalaban, venían y se los vendían. Ahí está su palabrota de hoy. Y vamos a la pregunta y respuesta de nuestro programa de esta noche. La primera es la agenda o el agenda, femenino o masculino. Como sustantivo es de género femenino, la agenda, pero también es tercera persona singular del verbo agendar, el agenda. Nosotros agendamos, vosotros agendáis, ellos agendan. Curiosa la pregunta, curiosa la respuesta. ¿Cómo se escriben estos accidentes geográficos? ¿Es Islas Británicas o Islas Británicas? ¿Es Mar Negro o Mar Negro? Mayúscula, minúscula. Tanto isla como mar son sustantivos genéricos, no son parte del nombre propio. Así, las Islas Británicas sería isla con minúscula, británicas como nombre propio, mayúscula, y el Mar Muerto. Claro, mar es un sustantivo común y por lo tanto va con minúsculas. Es apropiado decir, si bien es cierto, es válido, pero cuando si bien equivale a aunque no me convence usted, si bien es cierto que no me convence usted, o sea que son equivalentes, pero siempre y cuando ese, si bien es cierto, signifique o equivalga a aunque. ¿Se tilda la palabra fe? No se tilda, por ser un monosílabo sin grafía equivalente con otro sentido. Aparece sin tilde en el diccionario de la Real Academia Española de 1732 y hasta nuestros días. Claro, solo hay una fe. La fe católica, la fe evangélica, pero la fe. No hay otro
lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con té, que es un pronominal por una parte y también es una infusión, una bebida por otra. Entonces, para diferenciarlos, al té, la infusión, la bebida, la tildamos para que no se confunda, como el caso de él, cuando es pronombre, va tildado, pero él, cuando es un artículo masculino, no lleva tilde. ¿Es pobre de nosotros o pobres de nosotros? En rigor, debe ser pobre de nosotros. Es una locución fija, amenazante incluso, en que pobre no es un necesitado, un desposeído. Pobre de nosotros si no cumplimos, para poner un ejemplo. ¿A qué hora vendrás o a cuál hora vendrás? Lo adecuado es lo primero. ¿A qué hora vendrás? Así es, ¿a qué hora vendrás? Y es como cuando nos preguntan, ¿cómo se dice? ¿Qué horas son o qué hora es? Generalmente las horas, con excepción de la una, que es una sola. Las demás, las 3, las 4, las 5, son plurales. De ahí pues que qué horas son, las 4, las 5, pero la una es singular. Aquí hay una más. ¿Es virreina o virreina? ¿Es virreinato o virreinato? La R, lo hemos dicho muchas veces, se duplica en posición intervocálica cuando reproduce el sonido vibrante múltiple, virreina. Pero lo otro es con I latina, virreinato, no con Y. ¿Qué expresión es apropiada? Adjunto al texto va la documentación o adjunta al texto va la documentación. Adjunta concuerda con el sustantivo femenino documentación. Y por lo tanto, entonces es la información adjunta. ¿Por qué si Dios es palabra aguda y termina en S, no se tilda? Porque la verdad es que no es una palabra aguda, es un monosílabo como Juan, pie, fe. Y fíjense bien que lo escribimos con mayúscula cuando es nombre propio, pero con minúscula cuando es sustantivo común. ¿Qué es lo apropiado? Perdón, ¿qué es lo más reciente y actualizado acerca de la ortografía del español? La ortografía de la lengua española, diciembre del 2010, y en el diccionario panhispánico de dudas publicado en el 2005. También www.rae.es para las consultas en la red. Así es, tercera es la Real Academia, por decir que la Asociación de Academias de la Lengua, ahí está en sus pantallas, ahí está el vínculo, ustedes lo copian y pueden consultar el panhispánico de dudas, el diccionario de la anterior edición, porque el otro lo están preparando, todavía no está en línea, pero no tarda en aparecer el del 2014. Se dice hace frío o tengo frío. Lo adecuado es el impersonal hace frío y el uso muy personal del tengo frío. Pero repito que lo adecuado es el impersonal, hace frío, hace mucho frío. Los otros tengo mucho frío, lo hace mucho más personal. ¿Cómo se silabea petróleo? ¿Es llana o esdrújula? Es esdrújula. Petróleo. Así es. Hiato obvio. El hiato es obvio porque son vocales fuertes y se dividen, se separan. ¿De dónde procede la palabra gringo? Bueno, sobre esto hay mucha tela que cortar, usted lo sabe, Jenny, pero la etimología del término se ha explicado de mil maneras, pero lo auténtico y más seguro es que procede del griego vuelto grigo y finalmente gringo. Grecum es, non potes legi, es decir, que en latín significa griego es, por eso no lo puedo leer. Es decir, que es algo difícil de leer.
¿Es shampoo o shampoo? La grafía española es champú. Si quiere usar el crudo anglicismo, escríbalo en cursiva, shampoo. Eso es. O lo pone entre comillas como aparece en sus pantallas. Quedo a la espera de su respuesta o en la espera de su respuesta. Ambas expresiones valen, pero a la espera es el uso mayoritario en el español de hoy, particularmente en el español americano. ¿Cuál es el plural de clic? ¿Es cliques o clics? ¿Es este un extranjerismo? Es un extranjerismo y debe escribirse en cursiva. Su plural es clics, como campings, fax, kits, excepciones club, álbum, que admiten clubes y álbumes. Sí, es decir, clubs o clubes, álbums o álbumes. Admiten las dos. Aquí hay una interesante. ¿Es adoptar un niño o adoptar a un niño? Depende de la intención del hablante, porque adoptar un niño indeterminado es diferente al adoptar a un niño que ya es determinado. Cuando decimos voy a adoptar un niño, no me refiero a un niño en particular, sino que a cualquier niño. Pero si digo voy a adoptar a un niño, es porque ya lo conozco inclusive. Referido a la tarea de un ministro, ¿es aceptable ministrar? El verbo está registrado en el diccionario de la Real Academia Española desde 1734 con el significado de servir. Hoy ha caído en un total desuso. Sí, pero fíjese qué vieja la palabra. Ministrar, de 1734, estamos hablando del primer diccionario de la Real Academia. Ahora ya no es el diccionario de la Real Academia, lo hemos dicho con Jenny, es el diccionario de la lengua española a la que pertenecen las 22 academias de la lengua. Aquí hay una interesante que ya no la habían hecho, 21 cuotas o 21 cuotas. Cuotas es de género femenino, haga concordar el adjetivo, es 21 cuotas femenino. ¿Existe el verbo garantir? ¿Es sinónimo de garantizar? En el español argentino y uruguayo se utiliza y conjuga en todos los tiempos y personas como sinónimo de garantizar. Yo no lo sabía, le voy a ser sincero, que garantir se utilizaba en el español americano, pero ya lo dijo usted, en Uruguay y en la Argentina se usa como sinónimo de garantizar, que es el que utilizamos nosotros. ¿Es válido hacer una esferita en vez del punto sobre la I? No lo es, porque el punto sobre la I es una tilde y es parte de la normativa vigente. Hay que poner los puntos sobre las íes. Yo tengo estudiantes, Jenny, que no solo hacen un circulito encima de la I, sino que hasta un corazón, un rectángulo, lo que se les antoja, pero es un punto sobre la I. Vamos a recordarles el armapalabra de esta noche y el correspondiente premio. Véanlo ustedes. La clave es clacha, clacha. Pista 1. Es animal mamífero y carnívoro que suele alimentarse de carroña. Pista 2, el término procede del francés. Pista 3, es un sustantivo epíceno. Epiceno. Pista 4, fue el seudónimo de un presunto terrorista internacional. Su mensaje le van a permitir llevarse la obra de Óscar Soriano que tienen en pantallas. Ideas acerca de la educación de don José Cecilio del Valle. Y estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado todos los lunes a las 8 pasado meridiano y los martes a las 3 de la madrugada por Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Continuamos con las preguntas y las respuestas de esta noche. ¿Es traumar o traumatizar?
es abunda, abunda, va y vuelve, va y vuelve. Ambas formas son aceptables, pero lo segundo es más culto y esmerado, traumatizar. Claro, pero ambas son aceptables, Sí. o sea, eso no hay para dónde. A los seguidores del Olimpia se les llama olimpistas. ¿Cómo llamar a los del Real España? Nuestra recomendación, regio españolistas, y con eso paremos de contar. Es muy raro escucharlo entre los comentaristas deportivos. Como no saben cómo llamarlos, dicen los Real Españas, pero es regio españolistas. ¿Es apropiada la expresión de acorde? Lo es cuando se quiere significar de acuerdo, y como corresponde, la enseñanza del español debe ir de acorde con su continua evolución en el siglo XXI. Cuando se quiere significar de acuerdo, o sea que la enseñanza del español debe ir de acuerdo con su continua evolución en el siglo XXI. Una más, son aceptables términos como desnegar, descambiar y relanzar. Los dos primeros, sí, desnegar, descambiar, se conjugan como acertar y anunciar, respectivamente, pero el tercero es válido. Relanzar se equivale a repeler o rechazar. Búsquenlos, y vamos a darles el vínculo nuevamente, búsquenlos en www.rae.es. ¿Existen los círculos de 360 grados? ¿No son 180 grados? La sumatoria de los ángulos de 90 grados es de 360 grados. Es Así decir, es. se suman. Esa pregunta nos la han hecho muchas veces, pero vuelve la respuesta siempre. Porque a veces a algunos les va a parecer repetitivo, reiterativo el programa, pero es porque las preguntas vienen de regreso. Hay gente a la que le contestamos su pregunta, pero no ven el programa del siguiente lunes, entonces no escuchan la respuesta y la vuelven a hacer la pregunta, porque se sienten como desprotegidos o abandonados por nosotros. Prosódicamente, ¿qué clase de palabra es revuelta? Es una palabra grave, revuelta, y no se tilda porque es grave y termina en vocal. ¿Se tilda la palabra actual? No, por ser palabra aguda terminada en L. Sí, las palabras agudas solo se tildan cuando terminan en N, en S o en cualquier vocal. Las construcciones al más infinitivo son galicismos. La verdad es que son construcciones legítimas del español. Al establecer, al decir, al recordar. Galicismos son a realizarse. Lo invito a usted a la ceremonia a realizarse en tal fecha, el acto a comenzar en tal hora. Eso sí son galicismos. Son construcciones del francés. ¿Se puede decir el día de ayer fui al cine? Decirse sí, pero resulta redundante. Basta decir ayer fui al cine. Claro, porque el día de ayer está de más. Está de más lo de el día de. Con solo decir ayer fui al cine o anteayer fui al cine. No antier, porque antier no es que sea incorrecto ni nada por el estilo, pero antier es un arcaísmo, es un término que se dejó de utilizar desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Cómo debo escribir el anglicismo supercrack? ¿Es una sola palabra o dos? En español, desde noviembre del 2010, los prefijos se unen a la palabra base, pero como sigue siendo un anglicismo, escríbalo en cursiva o entrecomillado, supercrack, una sola palabra. Aumentativos apropiados de árbol: arbolote, arbolazo y arbolón. Raro, ¿verdad? Pero esos son los aumentativos.
que vi un arbolazo, vi un arbolón, me caí de un arbolote. O sea que depende del tono con el que utilizamos la palabra. ¿Qué es lo aceptable?, pregunta un televidente. ¿El año cuando murió o el año en que murió? ¿Quién en vida fue o quién en vida fuera? Lo apropiado es el año en que murió. Lo otro es una cortesía de la lengua, porque es preferible un pretérito imperfecto. Ayer falleció en esta ciudad quien en vida fuera, que un indefinido que da la acción por concluida. Ayer falleció en Tegucigalpa quien en vida fue, y no lo volvemos a recordar. Entonces quien en vida fuera es indeterminado y ahí queda, como para no despachar al difunto. ¿Sabe usted que en Haití, cuando llevan a alguien a enterrar, lo llevan en zigzag? El cortejo hace zigzag para que el muertito no encuentre el camino de regreso y que no vaya a aparecer de repente cuando nadie lo está esperando. ¿Es adecuado decirle a alguien que tome asiento? La locución verbal tomar asiento es perfectamente válida. Equivale a sentarse. Siéntese, tome asiento. Tome asiento, doctor Boquín. Bueno, yo me recordó al doctor Ramón Boquín. Buen televidente este programa con su hija. Es déjenos o déjennos. Es una N o una doble N. Lo primero, déjenos, equivale a déjenos usted a nosotros. Lo segundo, déjennos ustedes a nosotros. O sea que depende del contexto en que nos movemos. ¿Está el punto y coma a punto de desaparecer en el español? En el que no se use frecuentemente se debe a la dificultad de quien escribe. La ortografía de la lengua española, 2010, dedica 6 páginas a este signo de puntuación. Que es muy útil porque está a medio camino entre los 2 puntos y el punto. El punto y coma, separa periodos, separa frases. Yo lo utilizo mucho, pero hay quien no lo puede usar porque en la escuela nunca nos definieron cómo se usan los signos de puntuación. Solo aprendimos la coma para marcar pausas, lo que no es cierto siempre, y el punto para separar cláusulas, periodos, expresiones o frases. Vamos una más. Del verbo delinear, ¿es delineo o delineo? Bonita pregunta. Las formas verbales de delinear no mantienen la acentuación del sustantivo línea. Lo oculto es el término grave. Delineo, delineas, como en alinear. Yo alineo, no alineo, pero por influjo de línea nosotros lo pronunciamos de esa manera. Pero alinee, no alinee. ¿Es la primer vez o la primera vez? ¿La tercer jornada o la tercera jornada? En el español actual, apocopar el adjetivo delante de un sustantivo femenino es un arcaísmo muy apropiado del área rural. Es primera vez y tercera jornada, y no lo otro. La gente dice generalmente primer vez, es la primera vez que vengo, es la tercera jornada de trabajo a la que me dedico, pero ya lo dijo usted, no se apocopa. Ese es un arcaísmo, es una forma arcaica, caída en desuso. Hay que decir a la primera vez, la primera oportunidad, no la primera vez ni la primera oportunidad. No encuentro en mi diccionario la palabra guácala. Guácala. El término aparece en la 22ª del diccionario de la lengua española, al que llamábamos antes el DRAE, pero hoy es el DILE. Y significa, de acuerdo con este diccionario, una interjección coloquial mesoamericana para significar desagrado, asco o rechazo. Eso lo utilizan mucho los estudiantes. Guácala, ay, usted le ofrece
les habla de un plato que no les gusta y entonces ellos dicen guácala, guácala. Pero está en el diccionario, pero es mentira. Respecto a la mitología grecolatina, ¿se trata de realidad o ficción? Los griegos y los romanos son el punto de partida de nuestra cultura e hicieron de su realidad fáctica una ficción: Zeus, Júpiter, Afrodita, Venus, Ares, Marte, etc. Combinaron elementos de su entorno con los de su imaginación: Pegaso, los centauros, el unicornio, etc. Era un medio de consolidar su presencia en el mundo y en el tiempo. Y ve usted que lo práctico de los romanos, no tuvieron que inventarse todo un panteón, sino que simplemente le cambiaron los nombres a los dioses y a los semidioses. El caso de Zeus se vuelve con los romanos Júpiter, pero es el mismo Zeus, con todas las mañas habidas por haber. Afrodita se hace Venus entre los romanos, Dioniso se hace Baco entre los romanos, Ares se vuelve Marte entre los latinos. Los romanos eran muy pragmáticos en esto. Ya que usted mencionó lo del unicornio, a veces yo le pregunto a mis alumnas y les digo, esto es solo con ustedes las mujeres, las féminas, de ahí lo de feminicidio. ¿Cuál de ustedes ha visto alguna vez un unicornio? Levante la mano. Y nadie levanta la mano. Después les cuento que en la Edad Media, una de las formas que tenían los varones de saber si la muchacha era virgen es que hubiese visto alguna vez un unicornio. Entonces, si la muchacha mentía y decía, yo me encontré un unicornio ayer, es que todavía era virgen. Las cipotas se ponen de correr después y empiezan a levantar manos cuando ya expliqué lo anterior. ¿Qué es lo apropiado? ¿Es aprible o abrible? Véanlo en sus pantallas. Si se refiere a lo que se puede abrir, es lo segundo, abrible. Evite ese engendro de la jerga bancaria aperturable, porque hay cuentas abribles y no aperturables. Esa es parte de la jerga bancaria. Y como raras excepciones, casi todo el sistema lo utiliza. Cuando ligamos las cartas de la baraja es barajamos o barajeamos. Ambas son aceptables, pero en el español americano predomina barajar y no barajear, más común en el español peninsular. Así está. Vamos a recordarles el armapalabra de esta noche antes de ir a una pausa con su correspondiente premio. La clave es clacha, pista 1. Es animal mamífero y carnívoro que suele alimentarse de carroña. Pista 2, el término procede del francés. 3, es un sustantivo epíceno. Epiceno. Pista 4, fue el seudónimo de un presunto terrorista internacional. Llévense las ideas acerca de la educación de José Cecilio del Valle. Hemos insistido dentro de este programa, como lo hemos hecho en las aulas muchas veces, en la importancia que tiene, además de la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Me refiero al contacto visual, al contacto físico, la expresión corporal, al uso del espacio, del tiempo, a los elementos paralingüísticos, que son importantísimos porque nos comunicamos más o menos en un 70% diariamente con la comunicación no verbal y el resto con la comunicación verbal. Hay de todo. Hay incluso una disciplina que se llama proxemia, que estudia a nivel doctoral, si se quiere, este problema de la comunicación no verbal, que es una comunicación muy común. El contacto visual, una mirada vale más que 1000 palabras, dicen. La expresión corporal, que puede ofender a algunos en otras culturas, el contacto físico, la imposición de las manos en los bautizos, por ejemplo. Hay que recordar que Jesús, en la Biblia, en el Evangelio, el Nuevo Testamento, todos sus milagros los hace tocando, con contacto físico. Solo en un caso dado, alguien lo toca a él y se cura.
pero el resto es poniendo la mano encima del otro. El uso del espacio y del tiempo, a mayor cariño, más tiempo le doy a alguien, a menor cariño, menos tiempo, a mayor cariño, menos espacio le brindo a alguien, a menos cariño, más espacio. Esto, Jenny, usted lo sabe, fue esencial en el mundo del cine mudo o cine silente, y la mayor genialidad de ese momento histórico fue evidentemente Charlie Chaplin. Hablo de La Quimera del Oro, de Luces de la Ciudad, del Chico, del gran dictador de tiempos modernos. ¿Qué más podemos hablar de ello? De la comunicación no verbal, tenemos los gestos, como usted decía, en las obras de Charlie Chaplin eran más por cuestiones de auditivo, visual. Claro, él habla con los gestos. Con los gestos, gesticuliza mucho, eso nos hace tener una comunicación no verbal en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación comunicativa. Claro, inclusive cuando hablamos de elementos paralingüísticos, la gente se llamará o se interrogará qué son los elementos paralingüísticos. A veces hay estudiantes que me preguntan, licenciado, y yo iré a probar esta clase, y yo les contesto, no les digo nada, no les digo que no, no les digo que sí, pero ellos se afligen cuando yo le digo, ese es un elemento paralingüístico. En español somos muy dados a eso. De tiempos modernos, una película que apareció en febrero de 1936, es lo fundamental, aunque es una mezcla de varias películas de Charlie Chaplin, lo fundamental del video que vamos a presentarles en este segmento. En el filme, Chaplin tiene o tuvo como colaboradora, como compañera a Paulette Goddard, muy bella, por cierto, quien sería su tercera esposa. Ya había tenido 2 matrimonios Chaplin y tendría uno último. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con las 2 primeras, con las que Mildred Harris y con Lisa Gray, con las que tuvo líos posteriores, con esta no tuvo ningún inconveniente. La primera escena es memorable y termina el video con Smile, sonríe, que a la que le puso letra Nat King Cole el siglo pasado. Vamos a presentarles este memorable video de comunicación no verbal. Sedore, je notre soccofore, je notre citavore, je la tula tila toi. La spinage o la bouchon, si grete Pontebello, si rocchi spaghetto, je la tula tila toi. Signora Pilacina, voulez-vous la teximite?
le giunta sulla cita, tula wa. Ça monte si l'amore, le son tia sopravvora, la zonche comme ça, c'è la pozza dilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule cantine. Je laisse trop sa vite, je la tasse dilatoire. Se mostra sola sonta, ci vossa l'altra volta. L'isoscia si catonta. Tra la 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 la. Estamos ya en el quinto y último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa auspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10, ahora en alta definición, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Antes de recordarles por última vez la clave de la misma palabra y el premio, quiero hacer un ligero comentario sobre el video que acaban de ver de Charlie Chaplin y Paul Godard. La primera parte es de tiempos modernos, las otras son una combinación. Sin embargo, lo interesante es que en la primera escena, Chaplin quiso hacer la película hablada. Ya había, esta película del tiempo moderno de 36, pero ya había cine parlante desde 1927, cuando apareció El cantante de jazz, protagonizada por Al Jolson, un blanco que se tiñó de negro para poder representar un cantante negro en el cine. Sin embargo, después Chaplin decidió hacerla silente nuevamente. Cuando él canta, hace una especie de batiburrillo de varias lenguas, o sea, no canta absolutamente nada, simplemente se inventó esa canción.
Chaplin era definitivamente genial. Ya lo dijimos en el segmento anterior, Paulette Goddard fue su tercera y penúltima esposa, luego se casaría con Ona O'Neill, hija del famoso dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, que la va a desheredar por casarse con un hombre mucho mayor que ella. Pero vamos a repetirles la clave del arma palabra de esta noche y el premio correspondiente. Vean ustedes la clave, está facilísimo. La clave es clacha y la pista número 1 es un animal mamífero y carnívoro que suele alimentarse de carroña. Pista 2, el término procede del francés. La pista 3 es un sustantivo epiceno. Pista 4, fue el seudónimo de un presunto terrorista internacional. Y es una famosa novela llevada al cine en un momento dado con gran éxito, por cierto, dentro de las pantallas. El premio Ideas acerca de la educación de José Cecilio del Valle, por no decir Ideas de José Cecilio del Valle acerca de la educación. Llévenselo, que es un compendio de lo más completo de las ideas del principal prócer de nuestro siglo de las luces. Después vendría Morazán, Herrera y los demás, pero Valle es un filósofo, un pensador muy importante. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con las preguntas y las respuestas. Dice alguien, pregunta, ¿es retorcijón o retortijón? Bueno, le diré que las dos, ambos términos son válidos en el español de hoy. ¿Me dio un retorcijón o me dio un retortijón? Yo digo más un retorcijón. En el español hondureño predomina retorcijón frente a retortijón, pero los dos son aceptables. ¿Es día una palabra monosílaba? No, es bisílaba. La tilde rompe el diptongo. O sea que es di-a, no es ya, es di-a. Muy bien. Se escribe el ABC o el ABC. Vean en las pantallas la diferencia. Si solo son las mayúsculas o el término una sola palabra. El término registrado en español es el ABC, que es un sustantivo común de género masculino. Preguntan, licenciado Juan Antonio Medina, mi hijo fue alumno suyo y me dice que usted les contó el mito de Leda entre los griegos. ¿Podría usted resumirlo en su programa? Bueno, es muy complejo, pero para sintetizarlo, se trata de Zeus, dios de los dioses, permanente huésped del Olimpo, personaje muy lujurioso, capaz de transformarse en lo que se le antojara. Conoce a Leda, que es esposa de Tíndaro, y es una mujer muy fiel, y la seduce, porque descubre que a ella le fascinan los cisnes, y él se transforma en un enorme y bello cisne, bañado de plata, como dice Rubén Darío en un poema. De esa seducción, Leda resulta embarazada, y en este caso el término se hizo embarazada porque apenas le dio frente a Tíndaro, y luego va a parir 2 huevos. Al fin y al cabo ha tenido un amor con un cisne, que es un ave, y parirá a Helena, que será la futura Helena de Troya, y a Pólux, y a Cástor y Clitemnestra. Con esta respuesta sintética vamos a cerrar el programa de esta noche del lunes 27 de julio. Queremos darle las más infinitas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Nuevamente, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.